Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por permitirnos estar en tu casa, en tu templo, Padre, para aprender más de tu palabra. Te imploro especialmente, Padre, que en esta tarde tú permitas que a través de este siervo tuyo podamos encontrar la verdadera circunstancia y lo que hoy tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanas y hermanos. Qué tremenda historia es la que acabamos de leer. Y cuántas cosas hay alrededor de ella. Es una historia llena de principios, tanto positivos como negativos, pero estaremos enfocándonos hacia la parte final de la Biblia. Y la historia en Segundo de Reyes 5 nos habla de un gran general del ejército del rey de Siria, que era un varón grande delante del Señor y se lo tenía en una alta estima. El general tenía una circunstancia de vida que no podía resolver, tenía lepra. Y más sin embargo en esos momentos para la gente, pues estas personas eran aisladas de la sociedad, de las comunidades, pero él, al ponerse su armadura y al estar en este caso en lucha, era reconocido y solamente pocas personas tenían el conocimiento de su enfermedad. Y él lo que buscaba era solución a su problema. Y la propia Biblia, el propio Segundo de Reyes, nos va llevando y nos va generando cómo se va a resolver este problema. Dice el versículo 4: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Obvio, Naamán, el general, sabedor, hermanos, de que podía encontrar la solución a sus problemas, dijo: eso me va a costar, eso debe salir muy caro. Y entonces se preparó. ¿Y cómo se preparó? Como lo dice la palabra del Señor: llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y seguramente eso fue lo que podían cargar sus siervos. Eso fue lo que podían cargar la gente que lo acompañaba. Y así se preparó y tomó camino para encontrarse con la persona que le iba a generar su solución. Y sigue diciendo la palabra del Señor: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegues a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que maté y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo lo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Primer mensaje y la primera circunstancia llena de su palabra y sobre todo de una circunstancia positiva. ¿En qué sentido? De que a pesar de que Naamán era un general del ejército muy importante, ¿qué pasó con Eliseo? No salió a recibirlo. Simple y sencillamente mandó a un siervo ¿a qué? A que le dijera lo que tenía que hacer. Y por supuesto Naamán empezó a dudar, se molestó, porque lo que requería era que le rendieran pleitesías. Lo que requería era que lo reconocieran y lo trataran como una persona sumamente importante, ¿sí? Y aquí es donde empieza
lo más importante del mensaje del día de hoy. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Que lo mandó a sumergirse. ¿No seré también limpio allá? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segundo principio de nuestro mensaje del día de hoy: la obediencia, hermanos, el creer y sobre todo la fe que Naamán tuvo para lo que le mandaron a hacer. Y ahí pues, todo parecía que ahí se acababa, todo parecía que estaba positivo, pero había una persona alrededor de Naamán y Eliseo que estuvo pendiente de todas las circunstancias que pasaban ahí. Su nombre es Gehazi. ¿Y qué pasó? Hay diversas pronunciaciones al respecto, no hay un criterio al respecto de ese sentido. ¿Y qué fue lo que aconteció? Él específicamente lo que hizo fue pues ver la oportunidad, ver la manera de cómo aprovechar las circunstancias, porque la propia palabra del Señor nos sigue diciendo: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se pusieron delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Nuevamente, otro principio que nos enseña la lectura de la palabra del Señor el día de hoy. ¿Y qué principio, hermanos? No tener una dirección diferente a lo que Dios nos ha establecido, porque Eliseo podía haber recibido todo lo que había Naamán preparado, podía haberle dejado, y Naamán seguramente estaba preparado ¿para qué? Para dejarle todo lo que había empacado, todo lo que había transportado para dejarle. Pero más sin embargo, Eliseo seguramente estableció el razonamiento en el sentido de decir que si él lo aceptaba así, le iba a quitar la gloria al Señor. Más sin embargo, ¿él qué hizo? Simple y sencillamente no aceptó absolutamente nada. Entonces Naamán, dice el versículo 17, dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare al templo de Rimón, uno de los dioses sirios, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra, y hasta ahí todo iba bien. Pero ¿qué pasó? Gehazi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbo a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y es aquí donde empiezan los problemas. ¿Por qué los problemas? Porque seguramente este hombre, este siervo, rodeado de ¿qué? De la bendición del Señor, y ver al profeta Eliseo con tanta sabiduría y con tanto conocimiento, ¿qué pasó? Su corazón nunca fue transformado y su mente le jugó una mala pasada, o simple y sencillamente
aprovechó la oportunidad. Seguramente habrá tenido un monólogo interno, habrá tenido una discusión interna para decir, pero ¿por qué si lo está ofreciendo a mi profeta, por qué no aceptarlo? Y él tuvo simple y sencillamente la oportunidad, vio la oportunidad y decidió tomar esta parte. Algunos hablan en el mundo del conocimiento mundano, estimados hermanos, que cuando una persona nace, no nace ni buena ni mala. Ese es conocimiento del mundo, quiero ser muy claro, sino que simple y sencillamente todo lo que es el contexto de la familia y toda la enseñanza que vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida es lo que nos forma nuestro carácter y la manera de ver las cosas y cómo nos comportamos. Pero este hombre, Gacy, ¿qué pasó? Se estaba rodeado de lo mejor, ¿estaba qué, hermanos? Estaba rodeado de gran sabiduría, y más sin embargo, eso no le impactó en ese momento. Dijo, voy a salvar la reputación de Eliseo. Algunas, hermanos, si lo trasladamos en este momento, ¿qué pasa? Hoy, desgraciadamente, en el mundo secular, cuando nosotros nos vinculamos con la gente que no ha reconocido a Dios como su único y Señor Salvador, en algunas ocasiones considero y pienso, hermanos, que a veces nos extralimitamos en lo que tenemos que hacer con las personas. Y a veces tomamos un poco la actitud de Gacy. Debemos de ser más presurosos y sobre todo muy cuidadosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha permitido, hermanos, conocer un poco la palabra. Nos ha permitido, hermanos, ver cómo la transformación de nuestras vidas ha sido en la nuestra propia o en la de la gente que nosotros queremos. Y simple y sencillamente, ¿qué requerimos o qué requiere esa gente? No que nosotros hagamos más de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, solamente oremos por las personas. En esta semana tuve una reunión importante, perdón por hablar en primera persona, pero es trascendente conforme al mensaje. En esta semana tuve una reunión muy trascendente con uno de mis jefes. Pocas veces se ha dado esta situación así, y él me confesaba, hermanos, prácticamente toda su vida me la confesó en 25-30 minutos. Y más sin embargo, yo sé, por lo que conozco y por lo que el Señor me ha permitido conocer de su palabra, sé que es un hombre que en el transcurso de su vida ha cometido muchísimos errores y lo sigue cometiendo. Pero más sin embargo, yo, ¿quién soy para señalárselos y para decirle qué tiene que hacer? Disculpen, yo no soy nada para eso. Simple y sencillamente, en mi corazón solamente estaba que en ese momento escucharlo y orar por él. Que Dios le permita tener la sabiduría y que pueda, antes de tanta enfermedad y tanto problema que tiene, la posibilidad de que encuentre al Señor y que se ponga a cuentas. Es lo único que yo puedo hacer. Voy a salvar la reputación de Eliseo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este hombre así habría actuado? ¿Dónde perdió el camino, como decimos hoy con los muchachos? ¿En qué momento perdimos a estas personas? A veces, incluso hasta en el mundo de nuestras familias o en nuestras familias, llega a haber momentos en donde tenemos que llamarle la atención a nuestros hijos y uno de los cónyuges, el esposo o la esposa, interfiere ¿qué? En esa llamada de atención. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué estamos en algunas ocasiones, como se dice coloquialmente, por qué estamos metiendo la pata? ¿Por qué estamos teniendo esos problemas? ¿Por qué nos estamos extralimitando, hermanos? ¿Por qué no hemos entendido en muchas ocasiones el propósito de Dios en nuestro corazón y el propósito de Dios que quiere que nosotros hagamos en la vida de los demás?
Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 20. Entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, porque uno, ¿verdad? Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y en 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Esa expectativa, esa inercia excesiva que tomó Gehazi. Hermanos, yo creo que todos hemos tenido de una u otra manera estas luchas internas. Pero lo más importante es pedirle al Señor la dirección en nuestras vidas para que podamos entender que todo tiene su tiempo. Y si no, para muestra un botón en Eclesiastés 3 que dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para delante de él, teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. La importancia, mis estimados hermanos, de entender que todo tiene su tiempo. Gehazi, ¿qué pasó? No entendió el tiempo. Y en algunas ocasiones, estimados hermanos, también a nosotros nos cuesta entender el tiempo del Señor. Nos cuesta entender en qué momento son las cosas. Y hace rato, dentro de la propia lectura y del propio culto del día de hoy, hablábamos, algunos de mis hermanos, de la importancia de tener paciencia para las cosas. ¿Qué nos deja, estimados hermanos, el mensaje del día de hoy? Lo que nos deja es que es una historia, como les decía, llena de principios tanto positivos como negativos. Pero lo importante es que nosotros debemos nunca perder la paciencia y, lo más importante, la comunión con el Señor. Este siervo vio las mejores cosas, hermanos. Vio y tuvo la enseñanza más importante de este profeta. Y ahí es cuando nosotros vemos que cuando no hay un cambio verdadero, hermanos, simple y sencillamente no existe nada.
Este hombre no entendió que había tiempo para cada cosa. ¿Y por qué en ese momento Eliseo no quiso aceptar todo esto? Porque seguramente Eliseo, con la sabiduría que el Señor le dio, sabía que no era el momento idóneo y adecuado, porque les hacía falta, les hacía todavía mucha historia y había que enfrentar muchas cosas que al final tuvieron que hacer. Y en ese momento lo más importante era darle la gloria al Señor de que Él había hecho el milagro en Naamán y que no tenía que atribuirse falsas expectativas, porque imagínense, aquí nosotros hemos escuchado en muchas predicaciones la historia de ¿qué? Del hijo pródigo. Imagínense si el hijo pródigo en ese momento que está junto a los cerdos, comiendo y viendo que los siervos de su padre comían mejor, alguien llega y le acerca comida. ¿Ustedes creen que hubiera regresado a la casa de su padre? Pues no, simple y sencillamente hubiera seguido ahí. Pero más sin embargo, ¿qué? Él fue el tiempo y fue la manera en que Dios quebrantó su corazón para que él reconociera que lo que había hecho era malo. Para todo hay tiempo, hermanos. Hay tiempos en donde tenemos que tener paciencia y hay tiempos en donde ¿qué? Tiempos en donde viene el reconocimiento. Pero ese reconocimiento, hermanos, o esa economía, o esa solución a nuestros problemas, o esa sanidad a la enfermedad que nosotros estamos atravesando, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene todo alrededor de nosotros. Dios no puede ser burlado, hermanos. En la semana estábamos viendo, mi esposa y yo, estábamos viendo unas fotos de hace muchos años, que ayer tuvimos la posibilidad de conjuntar, y lo que veíamos en las fotos, estimados hermanos, era dos personas que hoy no somos, personas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque Dios tenía su tiempo. Dios tenía su tiempo para que estuviéramos juntos. Y así lo entendimos. Nos costó mucho trabajo seguramente, pero hoy estamos agradecidos con el Señor. Debemos de tener mucho cuidado, mis estimados hermanos, porque si nosotros queremos encuadrar lo que sigue, viene lo más complejo en la lectura y en la parte final. Dice el versículo 25: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo ya sabía de dónde venía. Eliseo ya sabía, hermanos, qué había hecho su siervo, y seguramente le habrá dolido hasta el alma, hermanos. Y todavía le dio la posibilidad de ¿qué? De que le dijera. Y dicen algunos relatos bíblicos y algunos estudiosos de la Biblia que la sabiduría de Eliseo era tan grande que imagínense, yo creo que todos hemos sentido esa parte, que cuando sabemos que alguien hizo algo malo y le decimos y nos dice que no, estamos pero molestos y tratamos de no, que no se nos note, o a veces no lo soportamos y de manera inmediata ya sabemos qué hizo la gente y de manera inmediata les decimos. Y aquí, sin embargo, no, dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y el versículo 26 es lapidario. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, todavía sabedor Eliseo, hermanos, de que había hecho una de sus gentes más cercanas. ¿Por qué fue más cercana? Porque lo vimos al principio con la lectura. Él manda a decirle a Naamán qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer Naamán para sanarse de su lepra. Ha de haber sido un dolor fortísimo para Eliseo. Y dice: ¿no estaba allí también mi corazón
cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Porque seguramente Naamán, ¿qué dijo? Cambió de parecer el profeta. Adelante, llévate esto. Si es para él, él me ha sanado, he quedado ¿qué? Bien, he encontrado la sanidad, pues llévate lo que te puedes llevar. Por tanto, dice el versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Las consecuencias de las decisiones incorrectas que tomamos en nuestras vidas. Porque seguramente él confió, no se va a dar cuenta. ¿Cuándo va a volver a ver a Naamán? Seguramente no habrá posibilidad de que se entere de que yo tomé a su nombre estas cosas. Y las escondió, como lo dice la palabra del Señor. Y algún día irá por ellas. ¿Y qué pasó, hermanos? Se dio cuenta el profeta de que había hecho mal las cosas. Las decisiones que tomamos. Por ahí dicen algunos en el mundo secular, nosotros somos propietarios y dueños de nuestras decisiones, pero no de las consecuencias. Las consecuencias no. Nosotros tomamos decisiones día a día, pero las consecuencias no. Las consecuencias no las podemos elegir. Y eso es lo que hoy tiene a los jóvenes y tiene a tanta gente que distraída y los tiene que presas del mundo y los tiene que sabedores de que lo más importante es traer ropa de marca, traer un coche de lujo o en su defecto comer en los mejores sitios, las mejores viandas y tener esa falsa riqueza que hace que la gente piense que lo más importante es tener dinero o ser reconocidos o tener poder. Eso al final del día, ¿de qué te va a servir? Cuando tus decisiones en la vida las tomaste mal. No debemos perder de vista, y por eso a mí siempre me ha gustado en las oraciones pedirle al Señor que no nos suelte de su mano, porque en el momento que nosotros nos soltamos de su mano, hermanos, las decisiones serán incorrectas. De gran sabiduría la lectura del día de hoy. Todos hoy tenemos un especial privilegio, y ese especial privilegio, hermanos, está en que podemos tener la fortuna de conocer la palabra del Señor. Podemos tener la fortuna que Dios nos permitió ver que a través de la Escritura podemos ser personas distintas y el Señor nos eligió. Mucha gente allá en el mundo no la tiene. Sigue confiando en ¿qué? Sigue confiando en el conocimiento del mundo científico. Sigue confiando en su propio conocimiento y hacer las cosas como ellos dicen. En el mundo se dice que hay 3 maneras de hacer las cosas: la buena y la mala y la mía, como yo la quiero hacer. Y no, solamente hay una manera de hacer las cosas, como Dios dice, como Dios lo indica. Y este hombre tuvo un egoísta propósito. Ese egoísta propósito fue, pues como dicen por ahí, ¿no? Ponerse ¿qué? Ponerse la victoria ¿con qué? Con circunstancias o situaciones que no le correspondían. Tuvo la oportunidad para hacerse rico sin robarle a su amo. Dijo, pues él no la quiso, pues yo la tomo, ¿no? Cuando nos han enseñado, cuando nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que no es nuestro, no lo tenemos que tomar. Me toca dar a mí muchas clases, y una de las clases que me cuesta muchísimo trabajo hacerle entender a la gente es lo que tiene que ver con los derechos de la creación, por ejemplo, de una obra musical, de un libro o de una obra artística, etcétera. Me cuesta mucho trabajo hacerle entender a la gente que no porque la música esté libre, no hay que pagar por ella. La música alguien la creó,
Alguien estuvo, ¿qué? Seguramente en el piano, en la guitarra, sacando las notas, escribiendo la letra y pasando mucho tiempo, ¿qué? Haciendo una canción. Y cuando ya la terminó y ya la ensayó, se metió en el estudio de grabación y ¿qué hizo? Pues la perfeccionó y la registró. Y a lo mejor esa música le está permitiendo tener un ingreso para mantener a su familia, o para mantener un negocio, o para lo que sea. Pero es de él. Y la gente no dice, pero ¿por qué voy a pagar por la música si es libre? ¿Por qué voy a pagar por la música si la puedo bajar gratis? No, es que no es porque la puedas bajar gratis, porque no es tuya, es creación de alguien. Alguien estuvo mucho tiempo haciendo esa canción y la gente no la entiende, hermanos. ¿Y por qué no la entiende? Porque no tenemos respeto de las cosas ajenas. Si podemos nosotros hacernos ricos para robarle, para tener un ingreso que no nos corresponde, pues en algunas ocasiones así pasa. Hubo una lucha muy importante en él. ¿Por qué? Porque dijo, ya la hice, ya guardé las cosas. Pero Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce, hermanos. Y Dios en lo más profundo sabe cuáles son nuestros temores, sabe cuáles son ¿qué? Nuestros deseos y cuáles son nuestras aspiraciones. Dios lo sabe. Cuando estás solo, cuando no tienes a tu familia alrededor, cuando estás en el lugar idóneo e indicado para pedirle al Señor y para platicar con Él, Dios te conoce. Y ahí no puedes ocultar nada. Ahí fuera caretas, como dicen en el teatro, ¿no? Que el teatro, como inició en la antigüedad, era a través de caretas. No había grandes ropas ni nada, eran caretas. Entonces los actores pasaban una careta, se ponían otra y así personificaban a la circunstancia que estaban dando. Fuera caretas. En el espejo nos vemos claramente cómo somos. Dios nos conoce y ahí no podemos mentirle. Ahí Dios sabe qué es lo que nosotros tenemos. Como dicen en el mundo, Dios sabe lo que traemos ahí. No nos debemos de perder, hermanos. Debemos de entender, como lo dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y aquí hemos escuchado infinidad de peticiones, necesidades grandes. Y la respuesta del Señor ha llegado ¿en qué? En su momento. En el momento idóneo, en el momento correcto, en el momento que es adecuado para nosotros. Y que nosotros, como hijos, ¿qué podemos decir? Los que hemos tenido la fortuna de ser padres, sabemos de que para los hijos hay momentos para qué, hay momentos para todo. Y si nosotros aceleramos el proceso, en lugar de hacerle un beneficio, podemos generarle ¿qué? Un perjuicio. Los momentos son preciosos, hermanos. A mí no me gusta bailar, pero yo lo que veo con la gente que baila, que es que cuando la música se detiene, nadie sigue bailando, ¿verdad? Nadie baila sin música. Todo tiene un momento. Y así también las decisiones en nuestras vidas tienen un momento. Y la pregunta, mis amados hermanos, ¿qué tiempo vivimos hoy? ¿Tiempo de qué? Conforme lo dice Eclesiastés. ¿Tiempo de qué? ¿Se lo hemos preguntado al Señor? ¿Le hemos dicho qué quiere en nuestras vidas? ¿Le hemos preguntado al Señor si lo que estamos haciendo hoy es lo correcto o lo incorrecto? Todos hemos tenido pruebas, todos hemos tenido que tomar decisiones en la vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor que seamos el día de hoy? Pero mientras nos contesta, tenemos que ser fieles. Tenemos que entender que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios, hermanos, justo. Y que en nuestras vidas está presente el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
y que no debemos de perder de vista, como Gacy lo hizo, no debemos de perder de vista el rumbo. Dios al final del día se entera de todo, de los pecados que hemos cometido, incluso, hermanos, de todo lo que hacemos en nuestra vida. Por eso el día de hoy la gente no se quiere acercar y no quiere, hermanos, ponerse a cuentas con el Señor. Porque el hecho de aceptar a Dios como nuestro único Salvador implica también una confrontación directa con ese que está en el espejo. Siempre le digo a los jóvenes alumnos, háganse la prueba del espejo. Y dicen los alumnos, ¿cuál es esa, maestro? Digo, pónganse en el espejo y ustedes pregúntense, a ese que está ahí, ¿le encargarías el asunto penal del miembro más importante de tu familia? ¿A ese que está ahí le encargarías la guardia y custodia de tus hijos, de tus hijas, de la gente más cercana? Es el momento en donde nosotros no nos mentimos, hermanos. Nada más que aquí tenemos la enorme fortuna de no confiar en el conocimiento mundano, sino tenemos la enorme fortuna de pedirle al Señor que nos lleve en cada momento y en cada decisión que nosotros tomemos. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos. Y cuando la gente no nos pida que hagamos algo por ellos, pero que nosotros estemos enterados y sabedores de que las cosas van mal, lo único que nos queda es poner en manos del Señor a esas personas, para que Dios encuentre el momento justo y el momento indicado para hacerle entender que en la vida para todo hay tiempo. Gacy no lo entendió y no solamente, hermanos, el error fue cometido para él, sino que fue a él y a su descendencia. Si ustedes quieren a sus hijos, no los maldigan, hermanos. Busquen al Señor y generemos una circunstancia y una relación directa con Él, porque los errores que cometemos en nuestras vidas no solamente nos impactan a nosotros, impactan también a aquellos que se acuestan en las noches y tú les vas a decir buenas noches y que Dios te bendiga. Que Dios los siga bendiciendo.